Hola, hoy te voy a hablar de la historia del Santo Rosario. Antes de que el Santo Rosario se llamara así, antes de que tuviera 50 Ave Marías, 15 misterios o los más recientes misterios de la luz, hubo una larga historia, una historia de monjes que rezaban salmos, de pueblos que repetían oraciones sencillas, de guerras espirituales y predicadores incansables. Esta es la historia del Rosario, su palabra, su forma y su misión. La palabra rosario viene del latín rosarium, un jardín de rosas o ramillete de rosas o corona de rosas. Desde el siglo VII, la iglesia usaba las rosas como símbolo de María. Cada oración era entendida como una rosa ofrecida a la Madre de Dios. Con el tiempo, rosarium pasó a significar colección de oraciones, al igual que un rosal es una colección de rosas. En Irlanda, en el monasterio benedictino de Europa, durante la Edad Media, específicamente durante el siglo IX y el siglo XI, los monjes rezaban los 150 salmos cada día. Los laicos no sabían leer, así que los maestros espirituales sustituyeron los 150 salmos por 150 Padres Nuestros, rezado con nudos o piedras conocidas como paternosters. Durante los siglos XI y XII ya se rezaba la primera parte del Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tus mulieribus, en benedictus fructus ventris tui. Esta es la parte que se encuentra en el Evangelio de San Lucas. No existía aún una segunda parte. Esa aparecería mucho después. En Francia, específicamente en Toulouse, durante los años de 1206 y 1214, pasaba una crisis espiritual grave. Los cátaros o albigeneses negaban sacramentos, rechazaban la encarnación y devastaban comunidades enteras. El joven sacerdote castellano Domingo de Guzmán llegó a Francia como predicador itinerante. El fracaso de la predicación clásica lo llevó a la oración profunda. En el bosque de Fanjeaux, Francia, en el año de 1208, Domingo estaba rezando, diciendo: Señor, mi voz no llega a los corazones, ¿qué debo hacer? Se le apareció a la Virgen María, diciéndole: Domingo, predica mi salterio. Domingo ve en esa visión una cadena de cuentas divididas en decenas y se escuchaba decir: con estas oraciones los corazones más duros cambiarán, se ablandarán, predicarán el salterio angélico, la salutación del ángel, el fruto bendito de mi vientre y la contemplación de los misterios de mi Hijo. La Virgen no le entrega el rosario, ya como lo conocemos, pero sí la estructura de 50 Ave Marías divididas en decenas, acompañada de meditaciones de la vida de Cristo con un Padre Nuestro separada cada decena. El rosario de domingo no era igual al nuestro. Los elementos que sí se presentaban eran las 50 Ave Marías, solo la primera parte, la parte bíblica. Los Padre Nuestros separados cada decena, meditación de los episodios de la vida de Cristo, finalidad catequética y moral, predicación popular y sencilla. Todavía no existía la segunda parte de la Ave María, tampoco las fórmulas finales como el Dios te salve, Reina Madre, los misterios exactos como hoy, y la estructura era fija de 15 misterios. Domingo predicaba temas de la vida de Cristo, las listas de los misterios vendrían siglos después. Entre 1261 y 1264, durante la peste, los fieles comenzaron espontáneamente a añadir esta parte: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Esto no aparece de golpe, surge, se expande y se fija formalmente en 1495 en los presbíteros cartujanos, y en 1568 el Papa Pío V quien oficializa la forma actual dentro del breviario romano. En Gran Bretaña y en Países Bajos, en los años de 1460 y 1475, el dominico Alan de Roche o Alan de la Roca toma las tradiciones transmitidas sobre Domingo y reorganiza el rosario en su forma clásica: 150 Ave Marías, divididas en 15 decenas, acompañadas de las 15 meditaciones, luego llamadas misterios. Estandariza la predicación y funda cofradías. Aquí se consolida la tradición y se atribuye el rosario a Domingo. En Florencia, en Italia, en el año 1495, entre muchos reformadores espirituales, está el dominico Jerónimo Savonarola. Él no creó el rosario, ni dijo haberlo creado. Él mismo admite: la oración viene de la tradición antigua. Se ha rezado antes que él, solo la escribe para instruir al pueblo. Savonarola es el primero en escribir en papel una explicación sistemática del rosario, tal como era ya predicada por los dominicos con el Salterio Mariano y los 15 meditaciones. No inventa nada, documenta lo que ya está hecho. Savonarola es la primera persona que escribe el Ave María completo, no su autor, con la segunda mitad incluida en un documento fechado en 1495. En su exposición Sopra Ave María, en ese manuscrito aparece por primera vez la predicación: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. No era una fórmula oficial, pero ya tenía la forma que conocemos hoy en día. Antes de los misterios luminosos en el 2002, la estructura clásica era 5 misterios de gozo, 5 misterios de dolor y 5 misterios de gloria.
¿Por qué esos y no otros? Son completamente cristocéntricos. Representan todas las etapas esenciales de la vida de Jesús. Fueron aprobados en el siglo XV por la Orden de Predicadores y después por San Pío V. Estaban vinculados con la liturgia, Navidad, los misterios de gozo, Semana Santa, los misterios de dolor, Pascua, los misterios de gloria. Los misterios de luz no existían todavía porque se buscaba mantener correspondencia con los 150 salmos, tres grupos por 50 Ave Marías. En 1568, el Papa Pío V, dominico, fijó oficialmente esto, la fórmula del Ave María completa, los 15 misterios, la Cofradía del Rosario, tras la victoria de Leptano en 1571, atribuyen el triunfo a la oración del Rosario y fija la fiesta el 7 de octubre. En el 2002, el Papa San Juan Pablo II propone, no impone, los misterios luminosos para completar la vida de Jesús, bautismo, boda de Caná, proclamación del reino, transfiguración y la Eucaristía. No sustituye los anteriores, se añade por devoción libre. También hablaremos de las letanías. En la Europa medieval, entre los años 1100 y 1200, antes de que existiera una lista oficial de letanías, los fieles comenzaban a invocar espontáneamente a la Virgen durante las procesiones. Eran frases cortas, simples, nacidas del pueblo. Por ejemplo, Sancta María, ora pro nobis, Mater Dei, ora pro nobis. No había un texto fijo, no había un libro, solo amor popular repetido una y otra vez en las calles. Los peregrinos que visitaban Loreto comenzaron a traer sus propias invocaciones al santuario de la Santa Casa de Loreto en Italia en los años de 1150 y 1550. Cada región tenía su estilo, sus títulos y hasta sus melodías. Pero algo sorprendente ocurrió allí, las invocaciones empezaron a unificarse. Virgo Prudentísima, Mater Purísima, Mater Angelorum. Con el paso de los años, los sacerdotes del santuario fueron anotando las invocaciones más repetidas y así, casi sin darse cuenta, nació la primera forma estable de lo que se llamaría más tarde las letanías lauteranas. En Loreto, en 1558, las letanías ya tenían una forma casi definitiva, una lista de títulos bíblicos, cristológicos y poéticos, todos dirigidos a la Madre de Dios. Refugium Peccatorum, Auxilio Christianorum, Regina Solim, y entre otras. Aún así, no eran oficiales, seguían siendo una tradición viva, amada, pero no impuesta. En Roma, el 11 de julio de 1587, el Papa Sixto V firmó un decreto. Estas letanías probadas en la devoción y en la ortodoxia quedan aprobadas para toda la Iglesia. Por primera vez en la historia, las letanías lauteranas se vuelven universales desde Roma hasta América, desde España hasta Filipinas. Todos comenzarían a rezarlas. En la Cofradía del Rosario en Europa, después de 1571, especialmente a finales del siglo XVI, cuando el rosario se consolidó con su forma clásica, los fieles comenzaron a añadir algo espontáneo al final, las letanías. No fue un mandato, no fue decreto, fue pura devoción. Santa María, Santa Madre de Dios, Madre de Cristo, Rosa Mística. Y así, estas letanías que nacieron caminando entre peregrinos se convirtieron en el canto final del rosario en toda la iglesia. Hoy las letanías luteranas son uno de los tesoros más antiguos y hermosos de la fe, un proceso espiritual de títulos que recorren 1000 años desde Europa medieval hasta nuestros días. El Salve Regina. El Salve Regina nació en la abadía de Reichenau, Alemania, entre los años de 1030 y 1050. En la quietud de un monasterio benedictino, entre manuscritos y cantos gregorianos, un monje ciego, erudito, llamado Hermann Reichenau, también conocido como Hermanus Contractus por sus enfermedades y deformidades, compone uno de los himnos más bellos de la Edad Media. Mientras trabajaba sobre pergaminos y melodías, Hernán recita lentamente Salve Regina, Mater Misericordiae, traducido Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. El himno nace como una antífona mariana, pensada para procesiones y para el rezo monástico nocturno. El Salve Regina comienza a expandirse por los monasterios benedictinos y luego cistercienses. Se convirtió en una oración muy amada por su tono de súplica y esperanza. La melodía gregoriana se fija y pasa de abadía en abadía. Los dominicos adoptan el Salve Regina como oración final de completas cada noche. La tradición cuenta que Santo Domingo se emocionaba profundamente al cantarla. A medida que el rosario toma forma definida, el Salve Regina se establece como oración de cierre. Después de los 5 misterios y las letanías se convierte en parte habitual del rezo comunitario y familiar. El Salve Regina fue compuesto por el monje Hermann de Ricciano en los años de 1030 y 1050, difundido por benedictinos y cistercienses, adoptados por los dominicos como oración final nocturna y más tarde incorporando como cierre la tradición del rosario. Y en el siglo XIX el Papa León XIII, el Papa del Rosario, mandó rezar el rosario durante todo el mes de octubre. Con él, la unión se volvió prácticamente oficial en toda la iglesia. Así se unen estas tres grandes partes del Santo Rosario.
Desde los nudos de los monjes, pasados por Domingo, Alanzano, Savonarola, Pío V y Juan Pablo II, el rosario fue creciendo como un jardín, una rosa por oración, un recuerdo por misterio, una historia viva que une 12 siglos de fe.